Cordial saludo a toda la audiencia. Bienvenidos al podcast de la educación como transformación social a través de la pedagogía crítica y decoloniales. En este tendremos la participación de los maestrantes Ana Milena Balbín Vázquez, Ana María Miranda Ruiz y quien les habla, Ricardo Mejía Ortega. Este podcast es un breve análisis de la transformación social que ha tenido la educación desde su contexto histórico hasta ahora en América Latina. Abordaremos el rol docente-estudiante desde una mirada crítica y la educación como acto político transformador desde la perspectiva teórica de autores como Pérez, Eydarrága, Paulo Freire, Ossenbach y la pedagogía crítica de Maldonado. Para entrar en el contexto histórico es importante hacer referencia a la influencia europea, la cual marcó profundamente las pautas educativas, que más tarde serían replicadas y adaptadas en los países de América Latina. Segmento 1. La educación y su origen colonial. En Europa, entre los siglos XVII y XIX, se consolidaron las bases de la escuela moderna. En esta se propone la idea de construir un Estado encargado de regular la educación, la centralización educativa y la unificación de contenidos curriculares para formar ciudadanos según ciertos criterios, ciertos estándares. Estos modelos fueron inspirados en teorías grandes pensadores como Comenio, Rousseau y Pestalozzi, quienes proponían la idea de que la educación debía ser sistemática y universal. He aquí la primera consideración de este podcast. Aunque si bien este modelo educativo podría garantizar una educación uniforme, le permite al estudiante un bagaje amplio en su creatividad, ofrece la oportunidad de inclusión y diversidad en el aula. Seguramente en la actualidad no se comprende como un modelo inclusivo y con gran oportunidad en el desarrollo creativo del estudiante. Sin embargo, fue este el modelo que más adelante llegó a América Latina. Pero, ¿cómo llegó este modelo educativo a América Latina? Ossenbach dice que este modelo llega a América Latina como parte de un proceso de transferencia cultural, lo cual venía profundamente ligado al tema de colonización. Es así como esta región, además de heredar la lengua y la religión, también tenía una estructura educativa que promovía el control social. Durante el tiempo de colonización, las instituciones educativas, principalmente las que eran dirigidas por iglesias o entidades religiosas, tuvieron el poder y la autoridad para evangelizar y disciplinar como única autoridad educativa, sin permitir una formación crítica, creativa ni autónoma. Más adelante, entre los siglos XIX y XX, los gobiernos adoptaron modelos europeos para organizar y reorganizar sus sistemas escolares, lo cual, como señala Ossenbach, promovió estructuras educativas iguales o similares en todo Iberoamérica. Sistemas que se caracterizaban por esa centralización y esa estandarización curricular en su formación educativa y que además promovían la exclusión de algunos sectores sociales. A partir de toda esta historia, de todos estos acontecimientos y de este sistema adoptado, el cual fue rígido y que en muchas ocasiones estaba totalmente desconectado con la realidad que hoy asume América Latina, fue que surgieron movimientos de cuestionamiento en Europa hacia la escuela tradicional, hacia ese modelo tradicional de autoridad y estandarizado. Así como lo escribe Maldonado, en el siglo XX surgió entonces un sentimiento de disgusto y desencanto frente a ese modelo educativo de autoridad, lo cual conllevó al paso de las pedagogías críticas. Entonces comenzaron a surgir esa idea de denuncia con las escuelas tradicionales, puesto que esta no solo enseñaba contenidos, sino que además promovía la desigualdad e imponía una visión única del mundo y moldeaba actitudes para promover un orden social establecido. Posteriormente, ese pensamiento crítico se trasladó a América Latina y en pensadores como Paulo Freire encontró una voz totalmente transformadora. Freire reorganizó la pedagogía crítica, proyectándose desde una perspectiva latinoamericana. Desde la educación no debía ser un simple proceso de transformación, sino más bien un acto capaz de generar conciencia y cambio social. Y es por eso, por lo que si hoy hablamos de educación en América Latina, debemos comprenderla entre esa disputa del pensamiento europeo, estructurado y uniforme, y las nuevas corrientes o pedagogías críticas y decoloniales que buscan romper con esa tradición, con esa autoridad, y que además buscan construir un sistema educativo que pueda conservar, con postura propia y crítica, sobre la realidad social, cultural y política de todos nuestros pueblos y sectores sociales. ¿Cómo ha evolucionado el rol docente desde la autoridad vertical a un facilitador crítico y de conciencia? La decolonización ha permitido a los países de América Latina construir modelos educativos más inclusivos y liberadores, que se han enfocado en transformar el currículo, la pedagogía, la didáctica y la evaluación. Si bien es cierto que el docente pasa de ser un transmisor de conocimiento a un facilitador crítico de saberes, aún saben que persisten y que se manifiestan en instituciones, normas y patrones de pensamiento.
Tal como lo mencionó Oxenbach, desde la segunda mitad del siglo XIX se han generado discusiones sobre los métodos de enseñanza y la organización de la vida escolar. Por ende, el docente debe promover la reflexión crítica, la conciencia de sí mismo y la transformación social, como también modificar los currículos donde se valoren los saberes de los estudiantes y sus comunidades, promoviendo la inclusión en las dinámicas de aula, convirtiéndola en espacios de construcción y reflexión de realidades sociales, generando una participación activa. Desde el ejercicio práctico y según la experiencia docente, nosotros nos enfrentamos en las aulas y los contextos a diversas dinámicas que como país han ido surgiendo. Pasamos, por ejemplo, de instituciones especiales para estudiantes con dificultades de aprendizaje a programas de inclusión y diseños curriculares individualizados, adaptando la enseñanza a la diversidad que se presenta en las aulas a través de los DUA o peer. Desde que se habla de la escuela activa, este modelo que ha permitido centrarse en el alumno, lo cual ha permitido su autonomía, libertad y el aprendizaje activo, entre comillas, aprender haciendo, a partir de ello la escuela se ha considerado un lugar de experiencias significativas y participación social. Gracias a esto se han diseñado programas desde el Ministerio Nacional enfocados a mejorar los aprendizajes de los estudiantes, como es el caso del PTA. Las normativas que como país se ha ido instaurando llevan al docente a que dentro del aula tenga la posibilidad de ser autónomo en ciertos procesos, aunque sin descuidar la importancia que tienen los DBA para su práctica docente, ya que estos están compuestos por estándares, lineamientos, orientaciones pedagógicas de soluciones. Todo esto orientado a contestar qué y cómo debe aprender el estudiante. Sin embargo, es ahí donde el docente pone a prueba su labor, no como un transmisor de conocimiento, sino como un facilitador, utilizando diversas herramientas que le favorecen para cumplir las normativas, pero que le permitan generar experiencias significativas donde su estudiante se transforme en un ser reflexivo y crítico. Segmento 3. La educación como acto político y de transformación social. A través de la reflexión crítica es posible decir que la educación forma a personas con un nivel de reflexión y una perspectiva crítica que no es solo individual, sino colectiva. Ahora bien, como la educación era colonial, había exclusión y las pedagogías tradicionales no aceptaban otro tipo de conocimiento. En América Latina, la educación estaba influenciada por el eurocentrismo, tomando las palabras de mi colega Ricardo, pero este no tenía los resultados esperados debido a las condiciones sociales de ese entonces, teniendo en cuenta el contexto de América Latina. A través de la participación y un proceso de reflexión, ¿cómo se transformó la pedagogía en nuestras prácticas actuales? Aplicada en nuestra actualidad, cuando en el aula se abre al diálogo sobre desigualdad, el racismo o la inclusión social, tomando una postura de cambio, estamos haciendo pedagogía crítica. Según Freire en 1970, educar es un acto político porque implica tomar partido frente a las injusticias. Y la pedagogía decolonial lo amplía al reconocer que esas injusticias vienen de una historia colonial que aún persiste. Por eso, educar hoy también es reparar memorias, recuperar voces y repensar constructos sociales que vinieron de este eurocentrismo. En sus escritos, Maldonado expresa que la acción crítica parte del desencanto, pero se sostiene en la esperanza, y esa esperanza se manifiesta en cada docente que decide enseñar para transformar y no solo para evaluar. Cuando enseñamos desde la crítica y la decolonialidad, estamos invitando a nuestros estudiantes a pensar el mundo desde su propio lugar, con su cultura de educación a una liberadora. Para finalizar nuestro podcast, citamos una frase muy conocida de Paulo Freire
abro comillas, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo, cierro comillas. Y esas personas son docentes y estudiantes que se reconocen como sujetos históricos, capaces de construir conocimiento desde su contexto y su comunidad. Gracias por acompañarlos en este recorrido por las raíces y horizontes de la pedagogía crítica y decolonial.